Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy martes 11 de febrero. El presidente Evo Morales ofreció tierras fiscales en el oriente boliviano para los damnificados por las inundaciones. Las personas que quieran irse al oriente boliviano tendrán su tierra. Tenemos millones de hectáreas de tierras baldías, tierras fiscales disponibles, dijo a los periodistas tras evidenciar los desastres naturales en Morochata, Cochabamba. Las familias interesadas solo tienen que organizarse una vez que pasen los efectos de las intensas lluvias. Además tendrán alimentos y se verá la forma de garantizarles una forma de trabajo, indicó Morales. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Castedo, le pidió al gobierno ser cauteloso con el ofrecimiento de tierras en el oriente boliviano. Preocupan las declaraciones del presidente cuando estamos con un avasallamiento de tierras en este momento en el departamento, dijo Castedo. Y con más noticias en Bolivia News, la Gobernación de La Paz declaró zona de desastre al departamento donde hay al menos 5.000 familias damnificadas, derrumbes y pérdida de cultivos. Todo el departamento está viviendo días de desesperación. Mucha gente está viviendo con el agua que ha penetrado como 1,5 metros en las casas y eso ya amerita que declaremos a La Paz como zona de desastre, explicó el gobernador César Cocarico, y además sugirió hacer una telemaratón para recaudar víveres, vituallas y recursos económicos. Las regiones más afectadas por los desbordes de los ríos son Palos Blancos, Alto Beni, Teoponte, Puerto Pérez y Escoma. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, reportó el envío de 17 toneladas entre alimentos, frazadas, colchonetas, vituallas y medicamentos a la localidad de Palos Blancos y también se enviaron 3 toneladas de vituallas al municipio de Huanay. En tanto, en Cochabamba las lluvias dificultan rescate de 11 personas que fueron sepultadas por un alud en Morochata, ya que no se puede ingresar maquinaria pesada a las zonas por riesgos de derrumbes. En Santa Cruz, los municipios más afectados son Yapacaní, Santa Rosa del Sara y El Puente. Más noticias. El Fondo Monetario Internacional recomienda no dar préstamos a estatales. En su informe sobre la economía de Bolivia, el Fondo Monetario Internacional sugirió que el Banco Central de Bolivia ya no realice más préstamos a las empresas públicas, considerando que un fondo de ahorros que siga las buenas prácticas internacionales puede contribuir a canalizar dichos préstamos. También el organismo internacional pronosticó un sólido crecimiento de 5,4% para la economía nacional este año, aunque advirtió sobre los riesgos de inestabilidad de la nueva ley de servicios financieros. Armando Méndez, ex presidente del Banco Central de Bolivia, dijo que la recomendación del FMI es acertada, ya que los bancos centrales no tienen la obligación de realizar préstamos a entidades públicas, por lo que deben regirse al igual que las privadas en el mercado nacional e internacional. Estima que se ha otorgado 1.500 millones de dólares a las estatales cuando la ley del Banco Central no lo permite. Más informaciones. El 40% de la población de Santa Cruz no tiene cobertura de salud. Muchas personas, sobre todo de la tercera edad, no tienen ningún seguro médico. Esta historia se repite en la vida del 40% de la población cruceña que no logra acceder a los servicios de salud porque le faltan recursos económicos o porque vive lejos de los centros hospitalarios o porque se encuentran en situación de calle. Con ocasión del Día Mundial del Enfermo, que se celebra hoy, el jefe médico del Hospital Japonés, Juan Alberto Nogales, detalló que el 100% de la población, el 30% tiene seguro de salud a corto plazo en la seguridad social y el 10% corresponde al sector privado. Según los datos que maneja Nogales, el 60% pertenece al sector público, que atiende a toda la población que no tiene cobertura de seguro. Del total, alrededor del 15 y 20% está atendido por el SUMI o el SSPAM y el restante 40% está excluido por la cobertura de salud. Por eso necesitamos un sistema de salud que dé cobertura universal, dijo el jefe médico.
Como noticias les contamos que las remesas del exterior crecieron en 8% en el 2013. El Banco Central de Bolivia informó que en el 2013 las remesas enviadas a Bolivia por trabajadores que emigraron a otros países crecieron en 8% respecto al año anterior, de 1.094 millones de dólares a 1.181 millones. En el periodo enero-diciembre de 2013, Bolivia recibió 1.181,8 millones por concepto de remesas de trabajadores, lo que representa un crecimiento del 8% respecto a las remesas recibidas durante el año 2012, señala un comunicado del ente emisor. Como noticia les contamos que los policías reclaman aumento salarial y mejores condiciones salariales con un mínimo de 4.000 bolivianos. La propuesta será enviada al gobierno. Los uniformados indican que desde hace más de 10 años el gobierno no les provee armas, municiones ni implementos de trabajo. Estamos frente a muchos riesgos, ya que nuestra institución no tiene los equipos necesarios mientras la delincuencia se va modernizando. Por ejemplo, no tenemos manillas, chalecos antibalas, armas de reglamento, ninguna dotación del Estado, informó el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías, Sargento Javier Quispe. Si no existe una respuesta a nuestra demanda, le vamos a hacer conocer a la Organización Internacional del Trabajo porque esto se considera una explotación laboral, indicó Quispe. Actualmente los policías ganan un mínimo de 1.500 bolivianos y realizan un promedio de 480 horas mensuales, incluyendo horas extras. A la institución Verde Olivo nos ha excluido y nos han explotado con el plan Chachapuma en todo el país, denunció el sargento Quispe. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.34, el yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Sport Boys, el Benjamín de la Liga y el recientemente ascendido a la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, no perdona los errores de Blooming y le gana en su propia casa. Guiado por el talento de Anderson Gonzaga y ante un rival que expuso todo tipo de errores, Sport Boys venció a Blooming por 3-1 en el cierre de la cuarta fecha del torneo clausura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. El sistema diseñado por Néstor Clausen de entrada nomás se impuso al de Chavo Díaz, ya que Sport Boys tapó todos los espacios, cortó los circuitos posibles por donde los celestes iban a generar fútbol y así le fue ganado la pulseta poco a poco y así trabajar una victoria merecida de 3-1. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.